Buenos días, les doy la bienvenida a Funcas a esta jornada sobre inflación, deuda y negocio financiero. Me acompañan a mi derecha Óscar Arce, que es el director general de Economía y Estadística del Banco de España. Óscar, te doy las gracias, es un placer tenerte aquí de nuevo. Somos conscientes de tu apretadísima agenda y por eso muchas gracias por acompañarnos. David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales y un gran conocedor de nuestros sistemas financieros, y nos acompañan también dos personas de la casa y que son los que han organizado estas jornadas. Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, director de estudios financieros de Funcas y prolífico autor sobre las cuestiones que vamos a estar discutiendo esta mañana, y Francisco Rodríguez, que va a actuar como moderador, también catedrático de la Universidad de Granada y economista senior de Funcas. Os agradezco a los cuatro que estéis hoy aquí con nosotros. Hay pocos temas más importantes en la economía actual que el que vamos a tratar a continuación. El debate sobre si la inflación se acelerará está trayendo cada vez más atención. Y ligado a esto está la cuestión de si la política monetaria tendrá que virar, tendrá que hacer un giro, abandonar las políticas ultra expansivas de esta última década y proceder a subir los tipos de interés de una forma relativamente rápida. Todo esto preocupa porque podría tener un efecto importante en los mercados en los que los niveles de deuda han alcanzado unas cotas desconocidas, incluso en comparación con los niveles de deuda que se alcanzaron en 2008 y que en su momento ya nos parecieron inusitados, tremendamente elevados. El debate no es teórico, nadie duda que la inflación es una posibilidad y que si la oferta monetaria se expande lo suficiente, pues eventualmente la inflación acabará por aparecer. La cuestión no es esa, la cuestión es si en las actuales circunstancias, en las actuales condiciones de política monetaria y fiscal, veremos o no un regreso de la inflación. Y sobre esta cuestión hay dos visiones distintas y enfrentadas. En la primera visión se vislumbra un rebrote inflacionista, consecuencia de al menos tres factores muy importantes. El argumento de más peso a favor de que la inflación repunte, particularmente en Estados Unidos, estriba en las políticas puestas en marcha para combatir las consecuencias económicas de la pandemia. El paquete de estímulo de 1,9 billones de dólares que ha aprobado recientemente la administración americana plantea la cuestión de que sí, el paquete es eficaz y consigue que la economía americana crezca por encima de su potencial, como de hecho parece que va a ocurrir este año 2021, como consecuencia la inflación pudiera repuntar. Y si sucediera esto, la Reserva Federal y eventualmente también nuestra autoridad monetaria, el Banco Central Europeo, se encontrarían en la difícil tesitura, en el difícil dilema de o bien acomodarse a ese repunte de la inflación o bien tener que tensar la política monetaria y, por tanto, hacer más difícil la recuperación. El segundo gran argumento a favor de que la inflación regrese es la fuerte recuperación que se está produciendo ya de la demanda privada, que está arrastrando a los precios de las materias primas y diversos componentes industriales. El Banco Mundial señala que hacia final de 2020 los precios globales de las materias primas no energéticas estaban creciendo a su mayor ritmo en 10 años y desde entonces esta tendencia no ha hecho más que reforzarse. Y finalmente hay un tercer factor importante que apunta en esa dirección de que la inflación regrese. El argumento tiene que ver con las expectativas, el papel clave que juegan las expectativas de mercado a la hora de moldear el panorama para la inflación. Las expectativas son una consecuencia, no es un factor primario, pero acaban jugando un papel casi independiente de todo lo demás, más allá de la realidad económica. Y lo cierto es que las expectativas de los mercados sitúan las tasas de inflación, particularmente en Estados Unidos, en los niveles más altos de una década, en los niveles más altos en muchos años, impulsadas pues, por ese paquete fiscal del que ya hemos hablado, impulsadas por la mejoría de la economía, el despliegue de las vacunas y la liberación de la demanda de consumo que está embalsada
estos últimos 14 meses y que ahora parece que empieza a aflorar, a desembalsar. Como reflejo de todo esto, el rendimiento del bono a 10 años, que es el indicador estándar, el bono americano, ha visto aumentar su rentabilidad, situándose por encima del 1,3% en febrero de 2020 y ha seguido creciendo hasta niveles cercanos al 1,7% en la actualidad. Bueno, este escenario tiene importantes valedores, sea el BIS, sea Larry Summers, sea el presidente del Bundesbank. Hay un amplio colectivo de economistas y de instituciones económicas que están llamando la atención sobre que este escenario podría materializarse. La semana pasada, incluso Janet Yellen hizo unas declaraciones que podrían interpretarse, aunque luego a las 24 horas las matizó en este sentido, en esta dirección. El otro escenario es uno en el que la inflación no regresa o que regresa solo momentáneamente en un escalón más o menos acusado que refleja la normalización de la economía durante este año 2021, pero que no degenera en una espiral inflacionista. En este escenario, la situación de estancamiento secular que vivíamos justo antes de la crisis, esa situación del new normal, ¿no?, de bajo crecimiento, baja inflación y bajísimos tipos de interés, se mantiene, ¿no? La pandemia había sido pues, un paréntesis, un episodio, y la economía volvería más o menos a donde estaba. Las razones por las que la inflación no era un problema, o si acaso la deflación era un problema en ese mundo anterior a la pandemia, seguirían operando después de la pandemia. Y esta posición tiene también importantes valedores, en particular institucionales. La administración Biden, yo diría el Banco Central Europeo, pues están en esa tesis, y también lo están algunos académicos, algunos economistas académicos con una importante reputación, como pueda ser Michael Spence o Paul Krugman. Todos ellos insisten que no hay motivos para temer un periodo prolongado de precios peligrosamente al alza. Y bueno, pues esta es la situación en la que la política monetaria se sitúa a día de hoy. Está a la hora de juzgar estos dos escenarios la cuestión empírica: ¿dónde está España? ¿Dónde tenemos la inflación española a día de hoy, ¿no? Porque al final eso es lo que va a contar. Nuestras previsiones para la tasa de inflación interanual a finales de este año 2021 será que terminaremos el año con un crecimiento del IPC del 2,3%, un nivel que, bueno, pues es más elevado que el que hemos tenido en periodos recientes en el pasado, pero que desde luego está todavía lejos de ser una espiral inflacionista o de señalar una espiral inflacionista. Es un nivel relativamente alto, pero bueno, cerca de ese 2% que los bancos centrales toman como referencia. En todo caso, más allá del debate sobre la inflación es o no un factor de riesgo a corto plazo, subsiste un tema crítico que habrá que abordar, yo creo que más pronto que tarde. El reto para la mayoría de los bancos centrales del mundo, y ciertamente para para el Banco Central Europeo, es diseñar estrategias de salida creíbles para revertir los estímulos monetarios no convencionales que se han venido instrumentando a lo largo de estos años y que persisten desde 2008, desde que empezó la crisis financiera mundial. Esa normalización es necesaria por varias razones. Primero, porque las políticas no convencionales de los últimos años siguen elevando la deuda, tanto la pública como la privada en todo el mundo. Los niveles de deuda, que ya eran preocupantes en 2008, siguen aumentando. Según datos del Institute of International Finance, el gasto fiscal durante la pandemia ha incrementado la deuda en 24 billones de dólares. Esto solo en este año, alcanzando la deuda a un nuevo máximo de 281 billones de dólares, cifras enormes. La deuda mundial se sitúa ahí en el 355% del PIB. Bueno, son simplemente niveles muy altos y que inevitablemente nos preocupan. Hay una segunda razón para pensar que es buena idea
diseñar estas estrategias de salida de la política monetaria es que estas políticas pierden efectividad con el tiempo, generan distorsiones y cada vez son menos eficaces. Esto pasa en todas las economías. Por supuesto, el sistema financiero está afectado por esos tipos de interés cero negativos que hemos vivido estos años, pero también el resto de la economía sufre las consecuencias de penalizar el ahorro y subvencionar la deuda que se derivan de estos tipos de interés negativos. La lista de inconvenientes es bastante larga, incluye distorsiones en las decisiones de inversión, consecuencias de que el exceso de liquidez se transforme en burbujas, decisiones de inversión en las que el apetito al riesgo se incrementa de manera importante, situaciones en las que empresas inviables tienen acceso a la financiación y pueden mantenerse ajenas a la disciplina de mercado largo, etc. En mi opinión, este es un problema importantísimo, pero en el panel que va a dar contenido a esta jornada vamos a tener la ocasión de escuchar a grandes conocedores, a grandes expertos sobre esta cuestión, así que no voy a insistir más, simplemente dejo a la discusión posterior profundizar en esta cuestión. Para terminar, cuando planteamos a otros colegas que es urgente diseñar estrategias de salida creíbles para revertir los estímulos monetarios no convencionales, no es inusual recibir como respuesta una pregunta, ¿no? Y la pregunta es, ¿pero tú qué harías? ¿Estás diciendo que habría que subir los tipos de interés? Esto me ha pasado a mí, se lo he oído comentar a Santiago Carbó, ¿no? El haber tenido también este tipo de respuesta. Bueno, no estoy diciendo que haya que subir los tipos de interés. Definitivamente no estoy diciendo que eso sea una buena idea en el contexto actual. Por supuesto, la transición habrá que llevarla a cabo de manera ordenada, sin hacer descarrilar la incipiente recuperación económica y sin desestabilizar los mercados financieros. Y eso, indudablemente, requiere tiempo. Pero, y este es mi punto, hace falta una estrategia de salida. La alternativa, no tener una estrategia de salida, la ilustra el caso de Japón y no es atractiva. O sea que, no se trata de cambiar ahora la política de tipos de interés, sino de dar un horizonte, dar unas expectativas a los inversores que les den una cierta seguridad. Y con esto termino. De nuevo, agradezco a nuestros 4 panelistas su presencia. Estoy seguro que vamos a aprender mucho con sus intervenciones y dejo ya a Francisco Rodríguez que siga adelante con el seminario. Muchas gracias. Gracias. Bueno, simplemente, como ha quedado claro, como ha expuesto el director general de Funcas, Carlos Ocaña, precisamente en una semana como esta, en la que la Reserva Federal tendrá que informar el viernes sobre cuál es el nivel de precios y también sabremos datos de inflación en prácticamente todas las referencias importantes a escala mundial, pues que se reabra este debate después de tantos años, pues motiva que hayamos hecho esta jornada y que le llamemos casi cambio de paradigma o posible cambio de paradigma. Por no extendernos, simplemente comentar que vamos a estructurar la jornada primero en 3 ponencias de 10 minutos aproximadamente, tras las cuales pues habrá una ronda de preguntas. Saben que pueden dejar sus preguntas a través de Webex, los que estén conectados por esa vía, y también está abierto el canal de YouTube para seguir el evento. Voy a presentar muy brevemente a los ponentes por el orden de intervención. En primer lugar, intervendrá Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, que es doctor en Economía por la London School of Economics y ha ocupado ya creo que desde 2004 diferentes ocupaciones en el Banco de España y es un economista. Bueno, todos los perfiles que voy a presentar son sobradamente conocidos, pero vamos, entre otras cosas, además, es alterno al gobernador en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, miembro del Comité Económico y Financiero de la Unión Europea, miembro del patronato del Centro de Estudios Monetarios y Financieros CENFI, y bueno, es una referencia también en materia de investigación, ¿no? Porque siempre es muy importante que haya una conexión entre la política económica y monetaria y el mundo académico e investigador.
Pues intervendrá el director de estudios financieros de Funcas y director ejecutivo del Observatorio de la Digitalización Financiera de Funcas, Santiago Carbó, que es catedrático de Fundamentos del Análisis Económico en la Universidad de Granada. Es un autor bastante prolífico en temas de banca, finanza y crecimiento económico. Y ha sido, entre otras cosas, consultor de instituciones prestigiosas como el Banco de la Reserva Federal de Chicago, el Banco Central Europeo o el Banco Mundial. Finalmente, intervendrá también David Cano, socio director de AFI Inversiones Globales, que es licenciado en Administración y Decisión de Empresas por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en Finanzas Cuantitativas de AFI Escuela de Finanzas, socio de Analistas Financieros Internacionales y director general de AFI Inversiones Globales, que también cuenta con una dilatada carrera con más de 20 años de experiencia profesional y con autor de varios libros de referencia en mercados financieros y economía. Sin más, le voy a ceder la palabra a Óscar Arce para dar la presentación. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco, por tu introducción. Muchas gracias, Carlos, por la organización de este evento y por acoger esta magnífica jornada en Funcas. Y bueno, pues un placer poder debatir con tres de los economistas más insignes de nuestro país y además decir que buenos amigos. Tenía preparada unas transparencias, no sé si las podemos. Estupendo. Yo las veo, pero no sé si se ven. Sí, fenomenal. Muy bien. Bueno, pues yo creo que Carlos has hecho una introducción magnífica de cuáles son los principales elementos de discusión en torno a la cuestión de la inflación, de sus posibles repercusiones sobre la política económica. Y yo también voy a añadir una dimensión adicional, que es esa conexión entre la política monetaria y la política fiscal, ¿no? Vamos a ver. Estupendo. Bueno, yo creo que resulta claro que durante la crisis provocada por la pandemia, las dos palancas principales de la política macroeconómica, la fiscal y la monetaria, se han reforzado mutuamente en la medida en que además las dos de alguna manera compartían intereses perfectamente compatibles, ¿no? Con lo cual, bueno, pues la política fiscal, que ha sido esa primera arma de defensa contra los efectos del COVID, en el caso de la zona del euro, ha supuesto que el déficit en el conjunto de la UE en 2020 pues, aumentase en más de 6 puntos porcentuales de PIB. Por su parte, el Banco Central Europeo ha reforzado de manera muy significativa el tono que ya era expansivo de su política monetaria, ¿no? De manera particularmente visible, como saben todos ustedes, puso en marcha en los primeros días tras el estallido de la pandemia en Europa un programa bastante ambicioso de compra de bonos, tanto públicos como privados, el programa de emergencia pandémica, que tiene la capacidad de adquirir activos hasta por un importe de 1,85 billones de euros y que estará operativo como mínimo hasta marzo del año 2022. Al mismo tiempo se reforzaron otras palancas importantes del menú de políticas no convencionales del Banco Central Europeo, incluyendo las operaciones de financiación para la banca a largo plazo con objetivo definido, las que conocemos como T-litros, ¿no? Y de hecho en el gráfico de la derecha que muestro ahí, esa zona roja de la parte derecha del gráfico, viene a decirnos que básicamente durante este último año ese volumen de operaciones se ha expandido de manera absolutamente tremenda hasta superar en estos momentos los 2 billones de euros introducidos en el sistema bancario europeo a través de esta facilidad, ¿no? Yo creo que es necesario, preciso, subrayar esas sinergias, esos efectos de feedback mutuo positivo entre la política monetaria y la política fiscal. La política fiscal expansiva no solo ha sido fundamental para mitigar esos efectos directos más adversos de la crisis, sino que además también ha contribuido a preservar, en cierto modo, la estabilidad de precios en la medida en que ha supuesto un soporte de primer orden para la demanda agregada. Y viceversa, la política monetaria expansiva durante este tiempo
no solo ha servido para sostener la inflación y las expectativas de inflación, que como saben ya eran bajas antes de la pandemia, sino que además también ha facilitado la aplicación de políticas fiscales expansivas en los países de la zona del euro, ¿no? Y de hecho el programa de compras de emergencia al que me refería antes, el que conocemos por su acrónimo PEP del BCE, ha sido crucial, de hecho, para mantener unas condiciones de financiación holgadas desde que estalló la pandemia. El PEP nació como un instrumento genuinamente de política monetaria para mantener esas expectativas de inflación, pero también para evitar la fragmentación financiera en los mercados de capitales de la zona del euro, cuyos efectos conocemos y padecimos bien en algunos países hace aproximadamente 10 años en el contexto de aquellos episodios de crisis de deuda soberana. Yo creo que ha sido una herramienta tremendamente efectiva para mantener esas condiciones financieras holgadas, para evitar que se produjeran aquellos episodios de fragmentación de los mercados de capitales. Y queda claro, yo creo que también ha sido absolutamente crítica esta herramienta para generar espacio suficiente para que las autoridades nacionales, los tesoros nacionales, pudieran financiar en condiciones holgadas, como digo, esos esfuerzos de políticas fiscales expansivas, ¿no? A título ilustrativo, durante 2020 las compras netas llevadas a cabo a través de este programa equivalían más o menos al 90%, algo más del 90% de las necesidades netas de financiación pública de los países del euro. Es decir, el PEP compró deuda que básicamente financió un poco menos de la totalidad de esas nuevas necesidades de financiación a la que se enfrentaron el conjunto de los tesoros de la zona del euro. Y ha sido absolutamente fundamental para favorecer la efectividad de este programa el modo en que se diseñó y se está aplicando, ¿no? Como saben, a diferencia del programa de expansión cuantitativa anterior del Banco Central Europeo, el nuevo programa pandémico se está aplicando con un elevado grado de flexibilidad. ¿Flexibilidad en qué sentido? Pues en el doble sentido de favorecer las compras sin criterios rígidos ex ante de asignación por tipo de papel, por tipo de activo, ni tampoco por emisor, de tal manera que lo que se está comprando es papel emitido por aquellas jurisdicciones donde el Banco Central Europeo percibe que es más necesario en un momento dado comprar o llevar a cabo ese tipo de compras, ¿no? Y bueno, yo creo que ha sido bastante efectivo, como se ve en el gráfico de la izquierda, su aplicación en primer lugar el 18 de marzo del año 20, permitió reducir considerablemente las primas de riesgo, sobre todo de los países que estábamos sufriendo de una manera más directa la incertidumbre en los mercados de capitales. Y es verdad que en los últimos tiempos los tipos de interés, como se aprecia en el gráfico de la izquierda, en la línea verde, han vuelto a repuntar, luego me referiré a ello, en un contexto de mejora de las expectativas económicas, posible aumento de esas expectativas de inflación, luego lo discutiremos. Y en general, bueno, pues también expectativas de expansiones fiscales importantes, como la que describía antes Carlos en el caso de Estados Unidos, ¿no? De cara a la recuperación, a partir de este momento, ¿cómo veo yo que deben conjugarse las distintas necesidades y prioridades de la política presupuestaria y de la política monetaria? Yo creo que a corto plazo es necesario mantener un tono claramente expansivo de ambas políticas, sobre todo en tanto en cuanto no hayamos superado la crisis sanitaria. En el caso de la política fiscal, posiblemente, y estoy pensando sobre todo en la zona del euro, tiene sentido que sea una política crecientemente focalizada, es decir, que se centre conforme pase el tiempo de una manera más singularizada en aquellos sectores, en aquellos agentes que están sufriendo, que siguen sufriendo de una manera más directa las consecuencias negativas de la crisis, ¿no? Yo creo que también es necesario darle a la política presupuestaria un carácter creciente de instrumento que favorezca y, por supuesto, que no entorpezca la reasignación de sectores que seguramente se va a tener que producir en nuestra economía, en la economía española, como consecuencia de la crisis. Una reasignación entre sectores, entre empresas, que todavía quizá es pronto para poder delimitar en toda su extensión, pero seguramente como consecuencia de este shock tan intenso, pues no es descartable que necesitemos reasignar trabajadores, capital, etcétera, entre distintos sectores y dentro de algunos sectores entre distintas empresas, ¿no? Con lo cual, yo creo que la política fiscal a corto plazo tiene que mantener ese foco
claramente expansivo y, bueno, conforme pase el tiempo, pues tiene que introducir de manera creciente este tipo de consideraciones de facilitar ese ajuste estructural de la economía española y facilitar, por supuesto, la capacidad de crecimiento sostenible, de creación de empleo sostenible de nuestra economía. Mi impresión es que una retirada prematura de los estímulos conllevaría más costes que beneficios. ¿Y de qué costes estamos hablando? Pues básicamente creo que en tanto en cuanto, como decía antes, no se supere la crisis sanitaria, retirar los apoyos supondría mayores pérdidas de empleo y sabemos que en muchos casos esos empleos que perdemos ahora pueden convertirse, sobre todo si las políticas activas de empleo no se refuerzan y actualizan convenientemente, en desempleo de larga duración, puede dar lugar a cierre de empresas y sabemos que esto, bueno, pues también es costoso y suele tener efectos negativos que duran en el tiempo y además no podemos perder de vista la posibilidad de que un agravamiento de la crisis económica podría dar lugar a el desencadenamiento de posibles efectos de retroalimentación mutua entre la parte real de la economía y la parte financiera de la economía. De momento la parte financiera, como saben, está soportando bastante bien, el sector financiero está soportando razonablemente bien, también en base a la batería de medidas puestas en marcha por las autoridades, pero está soportando razonablemente bien las consecuencias de la crisis, ¿no? Y posiblemente lo último que necesitamos es que una crisis como la que estamos teniendo acabe desembocando también en un componente financiero importante, ¿no? Lo cual seguramente haría esta crisis más profunda y más persistente, ¿no? Yo creo que sigue siendo el momento de evitar que se produzcan este tipo de consecuencias adversas adicionales a las que ya estamos viviendo y para ello es fundamental mantener el pulso expansivo de las políticas monetarias y de las políticas, por supuesto, fiscales. ¿Cuál es el coste de una retirada más tardía de los estímulos? No niego que puedan existir ciertos costes o que podamos incurrir en determinados riesgos. Tú lo señalabas, Carlos, no es descartable que en este contexto de mejora de las perspectivas de crecimiento, de anuncios y puesta en marcha de importantes paquetes fiscales en algunas de las principales economías del planeta, Estados Unidos con sus sucesivos paquetes fiscales, también la Unión Europea con la puesta en marcha a lo largo de este año del programa de recuperación Next Generation EU, pues lógicamente en este contexto se están produciendo ya aumentos en la inflación que estamos observando, aumentos también, aunque de menor calado, luego lo comentaré, en las expectativas de medio y largo plazo, ¿no? Puntualizar que estas tasas que estamos viendo en estos últimos meses y que van a seguir manteniendo niveles relativamente altos en la inflación durante todo el año. Carlos hablaba de tasas superiores al 2% durante el año, que yo creo que son perfectamente factibles y esperables. En buena medida recogen también el efecto base, el efecto arrastre estadístico escalón que se produce como consecuencia de que el año pasado por estas fechas la inflación cayó mucho, ¿no? Con lo cual, bueno, pues también hay que tener en cuenta que parte de estos brotes, de estos saltos importantes en la tasa de inflación que estamos viendo, tiene un componente seguramente temporal. Pero no es descartable que se produzca en este contexto ciertos aumentos de la inflación y de sus expectativas. Siempre y cuando esto sea razonablemente temporal y moderado, esto no tiene por qué ser negativo per se, ¿no? Y sobre todo en la zona del euro, donde llevamos pues prácticamente 8 o 10 años con inflaciones muy por debajo de esa referencia de medio plazo del Banco Central Europeo del 2%, ¿no? Con lo cual, tener algo de inflación en el entorno del 2%, incluso moderadamente por encima del 2%, yo creo que puede interpretarse como algo potencialmente positivo para conseguir reanclar las expectativas de los agentes en torno a niveles más coherentes con ese objetivo de medio plazo, ¿no? Es verdad que bueno, pues una economía eventualmente recalentada, desde luego no es el caso hoy en día de la zona del euro, bueno, pues podría dar lugar, como sabemos, a ciertos ajustes en algunas partes de los mercados de capitales. No da la sensación en este contexto ahora mismo que al menos en la zona del euro se estén produciendo grandes desequilibrios financieros, ¿no? En cuyo caso, además, debemos tener presente que en esta ocasión, a diferencia de hace 10 años, ahora ya contamos con herramientas macroprudenciales que deberían ser la primera línea de defensa frente a la acumulación de posibles desequilibrios y desarrollos desordenados en los mercados de capitales. Pero bueno, estoy seguro de que después David y Santiago comentarán en más profundidad estos aspectos financieros. Bien, como decía antes, el repunte de la inflación que estamos viendo en estos meses y que vamos a seguir viendo a lo largo del año,
presenta en principio, y digo esto con las necesarias cautelas a las que obliga una situación como la actual, tan plagada de todo tipo de incertidumbres, presentaría un carácter en principio transitorio. Hay que tener en cuenta que el repunte de las expectativas de inflación de momento ha sido relativamente modesto y se ha centrado sobre todo en las expectativas de inflación de corto plazo. Y ese repunte además ha sido más importante en Estados Unidos. Este gráfico recoge la evolución de las expectativas de inflación que extraemos de los swaps de inflación. Es una medida imperfecta en la medida en que puede estar contaminada por primas de riesgo, de liquidez, etcétera, pero yo creo que las tendencias son siempre bastante informativas, ¿no? Y lo que vemos ahí básicamente es que la inflación a 10 años en Estados Unidos efectivamente ha crecido, ha aumentado en los últimos meses, pero de momento en niveles, bueno, entre el 2,5% y 3%, que podrían entenderse, bueno, pues como niveles moderadamente por encima de ese objetivo de medio plazo del 2%. Perdón, el 10 años está ahora mismo en el 2,5%, es el de un año el que está en el 3%. Entonces, bueno, esa expectativa de inflación a largo plazo de 10 años en el 2,5% podría considerarse absolutamente coherente con la nueva estrategia de política monetaria de la Fed, que, como sabéis, sostiene la posibilidad de que la inflación de manera temporal pueda situarse moderadamente por encima de ese 2%, ¿no? Es verdad que la de corto plazo, la inflación a un año, ha crecido de manera bastante más apreciable, esa línea sólida azul en el caso de Estados Unidos, roja en el caso de la zona del euro, en buena medida como reflejo de esos efectos base transitorios que señalábamos antes, ¿no? En el caso de la zona del euro, las expectativas a 10 años, esa línea discontinua roja, se sitúa, a pesar de los aumentos recientes, en niveles incluso inferiores al 1,5%, es decir, muy por debajo de esa referencia de medio plazo del 2%, ¿no? Con lo cual, en principio, no parece que estemos ante un problema inminente de posible desanclaje de las expectativas de inflación a medio y largo plazo, ¿eh? No están ni mucho menos en niveles que podrían ser considerados como niveles de preocupación elevada o de desanclaje, ¿no? La brecha de producción sigue siendo negativa, sobre todo en la zona del euro, y lo va a seguir siendo durante un tiempo, y desde luego, si acaso con más razón en el caso de la economía española, que, como sabéis, bueno, pues, ha sufrido hasta el momento una mayor caída de actividad como consecuencia de la crisis. Yo creo que después de la pandemia todavía vamos a seguir observando cómo algunos factores relativamente estructurales van a seguir creando ciertas presiones desinflacionarias, todos esos factores que empujan hacia abajo el tipo natural de equilibrio de la economía, incluyendo una demografía, digamos, poco alentadora del gasto y de la inversión, una demografía que lleva a las sociedades, no solo occidentales, sino a la de los principales países emergentes, incluyendo China, a un envejecimiento relativamente rápido. El cambio tecnológico sabemos que tiene efectos potencialmente moderadores de la inflación, y, por supuesto, la globalización, pues bueno, sigue teniendo ese efecto moderador de la inflación, y son fenómenos que seguramente vayan a mantenerse incluso después de la pandemia, ¿no? Y luego hay un elemento que es fundamental y que debemos reconocer, ¿no?, en este debate sobre qué va a suceder con la inflación. A ver, los bancos centrales tenemos una capacidad relativamente limitada, como se ha visto en esta última década, para conseguir elevar las tasas de inflación cuando estas son muy bajas y cuando los tipos de interés se sitúan ya en niveles cerca de la cota inferior efectiva, ¿eh? Pero el mundo de los bancos centrales en este sentido es bastante asimétrico. Es decir, para luchar contra inflaciones altas, en principio no hay ningún límite superior en los tipos de interés, ¿no? Con lo cual, yo creo que esa asimetría en la capacidad de los bancos centrales de luchar contra bajas tasas de inflación versus luchar contra altas tasas de inflación, perdón, es importante tenerla en cuenta cuando uno piensa acerca de esos escenarios de posible desanclaje al alza de las expectativas de inflación. Yo creo que los bancos centrales, por lo menos de los principales países, tienen las herramientas y creo que la suficiente credibilidad como para evitar de una manera bastante contundente que esas expectativas de inflación se vayan muy por encima de las metas de medio plazo de manera persistente, ¿no? Pero bueno, no podemos descartar que algunos factores, sobre todo en el corto o medio plazo, sigan generando ciertas tensiones inflacionarias, ¿no? Y yo creo que hay bastante incertidumbre ahora mismo sobre cuál puede ser la incidencia y la potencia de estos factores, ¿no?, que pueden jugar un cierto papel en la recuperación económica y también en la inflación, ¿no?
Sabemos que hay una bolsa importante de ahorro de las familias, tanto en la zona del euro como en España y en otros países, que se ha acumulado como consecuencia de las medidas de distanciamiento social durante el último año. Y ese vaciado de la bolsa de ahorros va a ser una palanca de la recuperación del consumo privado y de la actividad importante, pero desconocemos cuál va a ser el ritmo, el alcance, la intensidad de ese vaciado, digamos, o de esa recomposición del nivel de consumo de los hogares, ¿no? Y eso va a tener un efecto directo sobre la propia inflación. Entonces, toda la incertidumbre que tenemos sobre ese ritmo de utilización de los ahorros acumulados, pues se traslada directamente a mayor incertidumbre acerca de cuál va a ser la evolución de la inflación, ¿no? Y hay distintos elementos que desconocemos con exactitud en este momento. Sabemos que se ha acumulado, como digo, esa importante bolsa de ahorro, pero también sabemos que no todos los hogares han podido ahorrar igual y que seguramente han terminado ahorrando más aquellos que tenían rentas más altas y que a futuro posiblemente tengan una menor propensión al consumo, ¿no? Tampoco sabemos qué papel va a jugar ese argumento que creíamos ya olvidado y desterrado de los debates económicos, que es la equivalencia ricardiana, ¿no? La perspectiva de que algunos agentes, al menos parcialmente, internalicen la necesidad de enfrentarse a niveles de impuestos posiblemente más altos para hacer frente a la reducción del endeudamiento público que se ha ocasionado como consecuencia de la política fiscal durante la crisis, ¿no? En fin, hay una serie de factores que arrojan bastante incertidumbre sobre este elemento que va a ser fundamental en la inflación a corto y medio plazo. También hay que volver a poner encima de la mesa aquel debate que teníamos hasta hace muy poco tiempo sobre la curva de Phillips, la relación entre la inflación y el nivel de actividad económica. Sabemos que se había aplanado en los últimos tiempos, que la inflación había perdido sensibilidad con respecto a la posición cíclica de la economía, pero bueno, ya hay algunos autores diciendo que si calentamos mucho la economía es posible que la llevemos a un lado de esa relación, de esa curva de Phillips, donde posiblemente sí se empiecen a producir ya aumentos más significativos de la inflación. Pero insisto, sobre esto de momento seguimos sabiendo bastante poco, ¿no? Pero es un elemento de incertidumbre a tener en cuenta. Y por supuesto, bueno, pues como sabemos, se están produciendo, te referías a ello antes también, Carlos, algunos cuellos de botella en la producción, en la provisión de determinadas materias primas y también de bienes manufacturados intermedios, como los famosos semiconductores, que están provocando aumentos ya bastante significativos en algunos de estos materiales, ¿no? En el gráfico de la derecha se aprecia cómo ha evolucionado el indicador del PMI de precios de manufacturas en los últimos tiempos y bueno, pues se atisba un aumento bastante significativo de esos precios que pensamos que se moderará en el medio plazo, pero desde luego es un elemento también a considerar, ¿no? Y voy terminando ya con una reflexión rápida acerca de esa conexión entre inflación, deuda y tipos de interés. La deuda en España ha aumentado en unos 25 puntos porcentuales como consecuencia, aunque no solo, pero fundamentalmente como consecuencia de las medidas que ha sido necesario implementar en el contexto de la pandemia. Es verdad que el gasto por intereses de la deuda en proporción de PIB no ha aumentado de una manera significativa con respecto a esos niveles de gasto que teníamos hace 10, 15, incluso 20 años, ¿no? Y esto ha sido así porque a pesar de que el nivel de deuda ahora mismo está, como sabéis, en máximos históricos de muchas décadas, los costes financieros de esa deuda, los tipos de interés implícitos de esa deuda están en niveles muy bajos, ¿no? De tal suerte que el coste de la deuda pública española ahora mismo, esa línea azul del gráfico en porcentaje de PIB, pues está en niveles similares a los que teníamos antes del comienzo de la crisis de 2008, ¿no? A pesar de que entonces el nivel de deuda pública, tú lo recordarás bien, Carlos, era significativamente inferior al actual, ¿no? Y en este contexto yo creo que es necesario reevaluar continuamente los riesgos, los elementos de vulnerabilidad que puede plantear un nivel elevado de endeudamiento público, sobre todo si este se hace muy persistente, ¿no? No es descartable, en el contexto en el que estamos viviendo, que se produzca algún aumento en los tipos de interés reales, ¿no? Y de hecho antes veíamos en esta gráfica del indicador del coste de la deuda soberana ponderada dentro de la zona del euro, esa línea azul, bueno, la línea verde en este caso, ya se ha producido un cierto incremento en los últimos meses y no es descartable que se puedan producir evoluciones parecidas en el futuro, aumento de los tipos de interés reales, de nuevo, en ese contexto de mejora de las perspectivas de crecimiento mundial, de una mayor presión
como consecuencia de la aplicación de grandes programas de estímulo fiscal en las principales economías. No podemos perder de vista que durante las próximas décadas va a ser necesario acometer inversiones cuantiosas para contrarrestar los efectos del cambio climático, y tampoco es descartable que en las próximas décadas pasemos de ser un mundo que está envejeciendo y por consiguiente ahorrando a un mundo que ya es viejo y por consiguiente empieza a desahorrar, con la consiguiente presión al alza sobre los tipos de interés, ¿no? Leí hace unos días que China ya está entrando en esa región de crecimiento demográfico vegetativo, ¿eh? China ya no es solamente esa economía que está envejeciendo, es una economía que ya se está aproximando a ser una sociedad vieja, ¿no? Y sabemos que ese proceso puede dar lugar a una caída en la tasa de ahorro y por consiguiente un aumento en los tipos de interés reales, ¿no? Si se llegara a materializar ese escenario, que en estos momentos es bastante incierto, la verdad, pues lógicamente esto redundaría en un empeoramiento de la dinámica de la deuda pública, ¿no? Y esto, bueno, pues significaría asimismo una contracción de los márgenes de política fiscal, ¿no? Yo creo que una de las lecciones de esta crisis es que de cara a futuro tenemos que contar con márgenes para llevar a cabo políticas presupuestarias contracíclicas. Tenemos que tener márgenes, colchones fiscales para actuar cuando la próxima crisis nos llegue, ¿no? Y yo creo que es fundamental para esto acometer, no a corto plazo, no hoy, pero sí cuando la crisis haya sido superada, un cierto proceso de consolidación sostenida de la deuda, ¿no? Para ello van a ser fundamentales varias palancas de política. Por supuesto, una obvia es la consecución recurrente de superávits fiscales primarios mediante esos planes de consolidación a medio y largo plazo. Pero también es fundamental llevar a cabo políticas que mantengan lo más baja posible esa brecha entre el tipo de interés real y el crecimiento económico, que al final es el factor que gobierna la dinámica de la deuda pública, ¿no? Y bueno, las palancas para actuar sobre este elemento son varias, ¿no? Para moderar el tipo de interés real, que en principio es una variable que en buena medida en una economía globalizada nos va a venir dada, pero aún así yo creo que es importante insistir en la idea de que hay que favorecer una inflación estable y moderada. Esto es una tarea para el Banco Central, pero también es importante abundar en la credibilidad de las políticas nacionales, ¿no? Que esto es fundamental para evitar primas de riesgo, aumentos indebidos en los tipos de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, hay una parte importante que es global, hay otra parte importante que la tienen que acometer los bancos centrales con esa provisión de una inflación estable, moderada. Pero también hay una parte que tienen que acometer las autoridades nacionales manteniendo el máximo grado de credibilidad posible sobre sus políticas. Y por supuesto es fundamental elevar la tasa de crecimiento y para ello no hay fórmulas mágicas más allá de la aplicación de reformas estructurales y de aumento de la inversión pública productiva que en este momento se puede y se debe ver favorecido con un buen uso de los fondos europeos del Next Generation EU. Y aquí termino ya subrayando algunos posibles escenarios para la deuda pública española. Bueno, son simplemente a título ilustrativo, hipotético, donde básicamente el mensaje es que si no lleváramos a cabo ningún tipo de ajuste, la deuda pública española, que ya se sitúa en estos momentos en el 120% del PIB, pues seguiría creciendo en los próximos años, esa línea superior. Si lleváramos a cabo una estrategia de consolidación fiscal conforme a las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, es decir, una reducción aproximada de medio punto del déficit estructural, bueno, conseguiríamos reducir ese nivel de endeudamiento hacia niveles próximos a los que teníamos antes de la pandemia, en torno a 2035. Y esta reducción se puede ver favorecida tanto en velocidad como en reducción del coste en términos de PIB, si además la consolidación fiscal se acompaña de un conjunto amplio y ambicioso de reformas estructurales que permitan elevar la capacidad de crecimiento de esta economía. Y yo lo dejaría aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Santiago, por favor. Bueno, muchas gracias. Vamos a pasar directamente a la presentación. Que no sé, la paso yo, ¿no? A ver. Yo no la puedo ver, supongo. Aquí, vale. Bueno, yo voy a intentar centrarme, y yo creo que David Cano también,
después de la excelente presentación de Óscar Arce de los problemas reales, también con su vínculo financiero, y yo creo que tanto David como yo nos vamos a centrar más en el ámbito financiero, yo fundamentalmente en el bancario. Este sería la estructura de estos 10 minutos que espero que no sean más. Un poco cuáles son los nuevos riesgos, la situación de los bancos ante el entorno monetario, inflación, tipos de interés y rentabilidad, a partir de un estudio que hemos hecho en la Fundación de las Cajas de Ahorros y que ha sido aceptado ahora en una revista académica, y para terminar unas conclusiones. Bueno, lógicamente, lo que nos viene en las próximas semanas o meses, independientemente de que tengamos una cuarta ola o no, es una cierta recuperación de la actividad económica que ya se está viendo en las últimas semanas, ¿no? Con lo que habrá una mayor confianza y, como también ha señalado Óscar Arce, una salida del ahorro, que además puede venir acompañado de una palanca muy importante como esos fondos de la Unión Europea, el Next Generation EU. En este contexto, bueno, hay algunos interrogantes. ¿Subirá el desempleo cuando se termine esa red de seguridad que son los ERTEs? ¿Aumentará la insolvencia empresarial? Vamos a ver algún gráfico en el que hay algunas dudas de lo que pueda pasar después de la pandemia o en los próximos meses. ¿Y aumentará la morosidad bancaria? Que es algo que hasta ahora pues, se ha retenido, ¿no? Esto, evidentemente, en esta crisis no se nos ha derrumbado todo como un castillo de naipes, pero tenemos dudas qué pasará con el desempleo, con la situación de las empresas y con la morosidad un poco más adelante. Voy a utilizar precisamente las próximas 3 transparencias, yo creo que muy interesantes, que salieron publicadas en el reciente informe de estabilidad financiera del Banco de España. Esta, de hecho, está, para aquellos que sigáis al Banco de España en Twitter, está fijada como tweet fijado, ¿eh? Es decir, que es muy interesante y que yo creo que sintetiza, no me va a dar tiempo a verlo entero, pero sintetiza las principales vulnerabilidades y riesgos para la estabilidad del sistema financiero español tras, lógicamente, la pandemia, es decir, con el impacto de la pandemia, ¿no? Y bueno, pues ahí se apuntan algunos de ellos. Lo que está claro es que hay un contexto en el que hay una debilidad financiera de ciertos segmentos de hogares y empresas que quizás no podamos observar hasta que termine lo peor, hasta que el otoño. El creciente endeudamiento público, que ya se ha mencionado suficientemente, y en el ámbito del sector financiero, pues hay una baja rentabilidad y capacidad de generación de beneficios y de capital en los últimos tiempos. Y bueno, y tendríamos que ver, bueno, pues qué pasa exactamente ahí, si no se crece suficientemente, si hay alguna perturbación en la oferta del crédito bancario, etcétera. Hay otras herramientas que pueden ayudar, por supuesto, la política fiscal, la monetaria y todo lo que es la regulación y supervisión, la política prudencial. Pero bueno, nos marca, yo creo, es un gráfico bastante interesante y que sintetiza bien los problemas. Hasta ahora, desde luego, la morosidad no la hemos notado. El gráfico de la izquierda, que nuevamente viene del Banco de España, de este informe de estabilidad, pues nos muestra cómo en las 3 últimas crisis más marcadas, la del 93, que ya parece prehistoria, la del 2008 y la del 2020, podemos ver que, por ejemplo, en la del 2008, cómo se nos disparó, ¿no? la dudosidad y la morosidad de una forma brutal, ¿no? Incluso de una manera rápida después del inicio de la crisis. La del 93, algo menos, pero desde luego la que ha ido más suave hasta ahora, y de hecho no lo ha reflejado, es la del 2020. ¿Eso quiere decir que no se va a producir ningún crecimiento de la morosidad? Pues yo lo dudo, porque evidentemente las dotaciones que ha habido a las provisiones sí que nos pueden estar marcando una morosidad futura. Y por eso el año pasado los resultados de muchas entidades financieras no fueron tan buenos. Y en todo caso, también en el gráfico de la izquierda, bueno, pues nos indican esas posibles señales de deterioro temprano en el crédito al sector privado, y vamos a ver qué pasa en los próximos meses. En el ámbito del entorno monetario y el impacto en los bancos y en el mercado de valores, bueno, pues estamos en una situación bastante complicada para los bancos, ¿no? Yo, de hecho, he publicado esta semana en la revista Inversión un artículo sobre lo que ha pasado en Dinamarca, que los depositantes van a tener que pagar intereses prácticamente a los bancos, algo que es un poco yo utilizaba con alguna referencia incluso a Shakespeare, entonces sobre lo que era una situación casi imposible, ¿no? En este contexto. Y bueno, y desde luego algunos bancos americanos también pues van a reducir o van a intentar reducir el peso de sus depósitos de empresas. ¿Por qué? Porque lógicamente los tipos de interés en este momento pues están en una situación atípica, es decir, absolutamente, podríamos decir, desconocida
en el último siglo, en mucho tiempo, pero que ya llevamos mucho tiempo así, con tipos de interés bajos. Es decir, esto no ha cambiado de hoy para mañana. Sí que tenemos ya, de alguna manera, un mantenimiento de los tipos de interés reducidos, nulos o negativos. Aquí en esta tabla pues, se muestran cuál es el listado de países con tipos de interés oficiales por debajo del 1% a finales del año pasado. El problema es cómo salir de esta situación. Ya lo ha apuntado antes Óscar Arce y también yo creo que lo ha apuntado el director general de Funcas. El problema es cómo podemos salir de esta situación de tipos de interés sin hacer algún destrozo, sin afectar a la economía ni generar ninguna disrupción grave en los mercados o incluso en el sector bancario. Pero veamos la magnitud del problema y además está generalizado, ¿no? Lo que está claro es que, bueno, alguien podría decir, los mercados parecen que a lo mejor estén empezando a apuntar a que los bancos van a trabajar con tipos mejores en algún momento, porque desde luego la evolución de las acciones, sobre todo en la Unión Europea, en la eurozona de los bancos en los últimos meses, pues puede estar apuntando que puede ser un marco más favorable, sobre todo si aparece la inflación. Pero la inflación, por tanto, tiene también que aparecer y el Banco Central Europeo tendría que cambiar su estrategia. Es decir, son muchos if, es decir, pero que puede, lógicamente, ocurrir, o por lo menos se ve que puede ser un marco en este contexto más amable, ¿no? También se ha hablado antes ya, y por eso no me voy a detener, sobre cuáles son los efectos del mantenimiento de estos tipos de intereses nulos, bajos o negativos, ¿no? En este estudio que hicimos para Funcas, y que ha sido aceptado en el European Journal of Finance, recientemente, bueno, pues mostrábamos toda una batería de efectos sobre la rentabilidad, reducción del margen de intereses financieros, un efecto asimétrico sobre la rentabilidad. Curiosamente, los bancos con más activos líquidos o más altamente capitalizados tienen un mayor perjuicio, según encontramos en el estudio. Y además, si se compara con otros países que tienen tipos de interés algo más altos, como Estados Unidos, que lógicamente la banca americana está mejor que la europea por otras razones, pero desde luego eso desde luego le apoya. Hay efectos sobre el crédito. Parece que la política monetaria es menos eficaz en ese contexto para estimular el crédito. Hay un coste de financiación, un incremento del coste de financiación de los bancos que tienen grandes volúmenes de depósitos. Hay también efectos sobre el riesgo. En este entorno es mucho más difícil, de alguna manera, la asunción de riesgos o saber cuál va a ser la evolución futura. Sobre la estructura competitiva de los mercados financieros. Hay una cierta vulnerabilidad financiera en el sector empresarial, que puedes estar de alguna manera promoviendo aún el crecimiento más de la deuda en empresas con problemas de sostenibilidad. Hay desincentivos claros para abordar una reducción de la deuda pública, porque parece barato o gratis endeudarse. Hay efectos, por tanto, sobre el sector público, sobre los mercados de valores y la inversión, y sobre los mercados inmobiliarios, porque hay distorsiones en ambos mercados, ¿no? Bueno, lo que está claro es que tanto en ingresos como en gastos por intereses, en los últimos años pues, han ido cayendo de una manera muy marcada, que ha reducido los márgenes financieros de los bancos. Por supuesto que tienen otros retos las entidades financieras, la dimensión, la digitalización, la nueva competencia, unos gastos de estructura muy elevados. Pero sí que el que haya diferencias entre bloques pues da algunos resultados interesantes, ¿no? Por ejemplo, esta línea azul y naranja lo que nos está comparando son aquellos países, perdón, aquellos sectores bancarios nacionales con regímenes de tipos de interés en los que hay tipos negativos y no. Es decir, los que tienen tipos negativos es la línea naranja, que tienen bastante menos margen de intereses, y la línea azul son aquellos que no tienen esos estímulos tan excesivos de tipos negativos y nulos, es decir, que es bastante importante. En el estudio, bueno, pues lógicamente ya no me da tiempo, pues analizamos diferentes impactos sobre el tamaño, liquidez, eficiencia, calidad del activo, etcétera, y como he señalado, lo más destacado es que curiosamente los tipos reducidos o negativos afectan más negativamente a los bancos mejor capitalizados con más liquidez y más depósitos. Bueno, para terminar, unas conclusiones. Si los tipos de interés suben cuando la recuperación sea demasiado incipiente, podemos tener un problema de que el volumen de préstamos morosos podría aumentar, que podría estar aumentando en todo caso si esto que estamos temiendo, es decir, que hay mucha vulnerabilidad o mucha fragilidad en las empresas, se materializa después del verano, ¿no? Con lo que, lógicamente, puede ser necesario que tengamos que reforzar la solvencia de las empresas. Por eso hay algún plan también, yo creo, de reforzar la solvencia de las empresas. Con el fin de propiciar un entorno financiero seguro y un ajuste natural de los tipos de interés, los préstamos a empresas durante la pandemia
podrían ser, o todos los que se den ahora, podrían estar respaldados o se podría pensar como una solución mediante un plan de financiación incluso a escala europea, ¿no? Yo creo que esa podría ser una vía futura interesante, en paralelo pues, a lo que ha ocurrido con esos fondos importantes del Next Generation. Y bueno, en el futuro pues vamos a ver lo que pasa. Hay muchos anuncios. Yo creo que hasta ahora hay paños calientes sobre lo que van a hacer los bancos centrales, sobre el tema sobre lo que son los tipos de interés. Es decir, por ahora el anuncio es que se mantiene lo que hay. Pero en el futuro, pues probablemente esta estructura en la que hay diferentes tramos, etcétera, pues igual también habrá que planteárselo. Y nada más, yo lo dejo aquí y le doy la palabra a David. Gracias, David. Muy buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a Funcas por la invitación a participar en esta conferencia, en este debate, en donde después de las excelentes presentaciones de Óscar Arce, pues evidentemente sobre los fundamentos de la inflación poco puedo aportar, y el profesor Carbó, pues también sobre su impacto en el sistema financiero, hablando de los bancos, y tal vez la aportación que yo puedo hacer es qué se está pensando en los mercados financieros, en donde en los últimos 3 o 4 meses hemos asistido a un cambio radical. En los comités de inversiones en los que yo participo, en las conference calls a las que asisto de gestores internacionales, la palabra inflación ha desplazado claramente a la palabra crecimiento. Yo creo que desde prácticamente coincidiendo con octubre, noviembre, con las vacunas, hemos ganado mucha visibilidad sobre la capacidad de recuperación de la economía mundial, el hecho de que China haya situado su PIB por encima de los niveles pre-COVID y el hecho de que Estados Unidos esté a punto de hacerlo, bueno, pues ha compensado claramente el mayor lastre que lleva el área euro. Estoy simplificando un poco, pero sí que quiero poner de manifiesto cómo ha habido una transformación clara en lo que obsesiona en mayor medida, en lo que nos obsesiona en mayor medida a los que nos dedicamos a los mercados financieros. Y claramente aparece ahora la palabra inflación. Lo vemos, como digo, en esos comités y también lo vemos, y lo ha utilizado Óscar Arce, en esos indicadores de derivados de la inflación. Es que cada vez lo usamos más. Y esto es un punto en el que a mí sí me gustaría, y aquí bueno, ofrezco, ¿no?, que algún día se analice desde Funcas el uso de los derivados de inflación. No solo swaps, también hay opciones o incluso también la compra de bonos vinculados a la inflación emitidos por los tesoros, que cubrimos el tipo de interés real mediante las posiciones cortas en futuros sobre tipos de interés a largo plazo. Esto lo digo por la doble vertiente. Una, para extraer información de lo que opinan los mercados financieros sobre lo que va a ser la evolución de la inflación, y porque dos, verdaderamente estamos preocupados a la hora de gestionar las carteras por el repunte en la inflación. Y creo que es interesante que yo transmita esta visión, porque efectivamente algo ha cambiado en los últimos 3 o 4 meses. El break-even de inflación, la expectativa de inflación, ya lo hemos visto, se está yendo hacia la zona del 2,5%, 3% en Estados Unidos, 1,5% en el área euro. La gran clave, como se comentaba al principio, es si va a producir, bueno, pues un desanclaje de las expectativas de la inflación. De momento que no, pero ese riesgo evidentemente existe. Porque también, y aquí de nuevo, por si es útil, yo os transmito lo que es la opinión que tenemos en los mercados financieros. Sí se percibe un cambio de orientación de la política monetaria y sí se percibe que los bancos centrales están rotando y de priorizar la garantía del poder adquisitivo, de priorizar la ausencia de inflación. Sí se percibe que ahora priorizan más el crecimiento económico. Esto es una de las ideas, y sobre todo en Estados Unidos, donde efectivamente el hecho de transmitir de que nos vamos a fijar a la inflación en media, después de 10 años con la inflación por debajo del 2%, pues ahora podemos permitirnos estar 10 años con una inflación por encima del 2%, sí está calando un poco como la idea de que hoy la prioridad debe ser más el crecimiento económico que la inflación. Y seguramente sea así, sobre todo cuando nos damos cuenta que tras ese brutal endeudamiento general, que se comentaba también al principio, hay mucho de endeudamiento público, ¿no? Y que por lo tanto hay que echar una mano. Y ya me meto en otros asuntos. Hay que echar una mano a las próximas generaciones, porque en esta crisis, ese incremento, la deuda pública, de forma de nuevo simplificada, se ha priorizado a un determinado segmento de edad.
de la población en la respuesta sanitaria, que es evidentemente la que había que hacer. Y se va a generar, por lo tanto, una especie de solidaridad intergeneracional. Esta crisis, a diferencia de otras, no solo va a provocar diferencias entre distintas clases sociales de una misma edad, sino sobre todo entre clases, o si mejor dicho, entre distintas generaciones, ¿no? Y el elevado endeudamiento que se ha generado para priorizar una estrategia sanitaria, bueno, pues deja un futuro mucho más sombrío, ¿verdad?, para las siguientes generaciones. Y es absolutamente imprescindible la reducción de esa carga de la deuda. Y ojalá sea mediante un fuerte crecimiento de la economía, como pudo pasar después de la Segunda Guerra Mundial. Pero es obvio que la capacidad de crecimiento de la economía mundial en los próximos años no va a ser tan importante como la que tuvimos después de la Segunda Guerra Mundial. Y como digo, y esto desde luego es un elemento sobre el que podemos discutir y luego podemos debatir, sí que se entiende que una de las formas más, no sé cómo decir la palabra más justa, es reducir ese fuerte endeudamiento público en términos reales mediante una mayor inflación, ¿eh? Sería una de las salidas a ese fuerte endeudamiento público. Como digo, esto genera la reacción por parte del ahorrador, que se va a dar cuenta, que se está dando cuenta, y en esa función nuestra de gestión de carteras lo estamos transmitiendo así, que en los próximos 10 años no va a existir la correlación más o menos histórica entre inflación y tipo de interés nominal de un banco central. Posiblemente los bancos centrales suban los tipos de interés, pero lo harán de forma tardía y seguramente lo hagan por escasa cuantía. O si me permitís que lo diga de otra forma, es muy posible que en los próximos 10 años el tipo de interés nominal va a estar por debajo de la tasa de inflación, es decir, los tipos de interés reales van a estar en zona negativa. Una inflación, no lo sé, 2, 2,5%, con un tipo de intervención, el 0, 0,5, 1%, implica para el ahorrador una pérdida de poder adquisitivo. Y eso es lo que está calando en los mercados financieros, y eso es lo que está calando en la banca privada, y eso es lo que está calando en esa parte del sistema financiero, y creo que es relevante que lo vayamos transmitiendo, ¿no? Lo que estamos consiguiendo, e insisto, que luego debatimos, es que el ahorrador, entendido como una persona que tiene un depósito, una persona que tiene una cuenta corriente, o cambia de actitud o va a tener una pérdida de poder adquisitivo en los próximos, como digo, 10 años por una reacción de la política monetaria que prioriza al endeudado, que es el sector público, respecto al ahorrador. Y ese ahorrador tiene que convertirse en inversor, ¿eh? Y eso es un poco la transformación, la mutación, que casi va a decir que es obligatoria en Europa en general y en España en particular, de ahorrador a inversor, convirtiéndose en un perfil mucho más parecido al que podemos encontrar en Estados Unidos o al que podemos encontrar en el Reino Unido. Un ahorrador que tiene que asumir principalmente 3 tipologías de riesgo, que tiene que convertirse en inversor si quiere conseguir mantener su poder adquisitivo. Una de ellas tiene que ver con un mayor riesgo de mercado, entendido con una mayor inversión en renta variable. Luego uno puede debatir si esa persona media que estaba hasta ahora en un depósito bancario, pues tiene que comprar un 10, un 15, un 20, un 30% en renta variable. De eso tendremos que discutir, pero está claro que tiene que abrir su mente a invertir en renta variable. Pero no solo tiene que asumir más riesgo en renta variable, no solo más riesgo de mercado, sino seguramente más riesgo de crédito, porque seguramente en su cartera pues tiene una mayor exposición a bonos emitidos por empresas con una peor calidad crediticia, o tiene bonos emitidos por los propios bancos, ¿verdad? Tiene cocos y lo va teniendo una familia que se está transformando, que está mutando de ahorradora a inversora ante ese repunte de la inflación y la ausencia de reacción mecánica automática por parte del Banco Central, y que debe encontrar y que está encontrando en los fondos de inversión uno de los mecanismos más útiles para esa transformación, para esa asunción de riesgo. Y ahí es, hilando un poco con lo que se comentaba antes de los retos que tiene el propio sistema crediticio, ¿no? Las entidades financieras pueden ejercer claramente una función de ayuda a esa transformación del ahorrador, que tiene que tener una cartera con más riesgo, que tiene que tener una cartera más diversificada, y que los fondos de inversión se configuran como uno de los principales mecanismos para ello. Pero no solo riesgo de mercado, más o menos bolsa, no solo riesgo de crédito, bonos con más o menos calidad crediticia,
sino también riesgo de liquidez. Y este es el punto claramente un poco más conflictivo. De lo que estamos hablando es de que cada vez observamos como más inversores, y ya no digo institucionales, sino ya particulares, es verdad, con rentas un poquito más altas, con patrimonio un poquito más altos, están empezando a invertir en fondos de capital riesgo, están empezando a invertir en fondos de direct lending, están empezando a invertir en esos productos alternativos que en España todavía son muy pequeñitos, pero que seguramente vayan a crecer. Y que seguramente sea lógico y sea necesario, porque en este debate que tenemos sobre la necesaria reconstrucción y sobre la necesaria reindustrialización y del crecimiento económico, y eso está muy bien, que los economistas digamos que hay que desarrollar la economía. Ya, pero ¿quién va a financiar? ¿Quién va a asumir el riesgo para que esa economía se financie? Históricamente, los bancos hacían mucho más ese papel de la asunción del riesgo, pero hoy, bueno, pues por unos u otros motivos, su capacidad para asunción de riesgo, para asumir los riesgos, es inferior que la que tenían años atrás. Alguien tiene que ejercer esa función. Bueno, pues esa función evidentemente la va a asumir en mayor medida ese ahorrador que ante un contexto de mayor inflación con tipos de interés nominales no tan altos como la inflación, se va a transformar en inversor. Para mí es una oportunidad y para mí creo que es la forma definitiva para que la economía europea en general y la española en particular adopten cosas, mecanismos, pautas de inversión que son mucho más comunes en Estados Unidos. Pero evidentemente es un reto. Es un reto en el cual la autoridad monetaria somos conscientes que está preocupada, en el que la CNMV, como no puede ser de otra forma, está preocupada y en la que los distintos agentes, entre ellos evidentemente Funcas, entre ellos nuestra propia compañía, estamos comprometidos, porque eso exige un proceso de pedagogía, de educación, de alfabetización financiera que es clave, ¿no? Bueno, a mí me gusta siempre ver la parte, o intento ver la parte positiva de todo lo malo que nos pasa. Bueno, tras una desgracia como ha sido el COVID, si podemos encontrar algún elemento positivo y esa transformación del ahorrador a inversor, alentado, obligado por unas condiciones monetarias con unos tipos de interés reales negativos que seguramente vayan a durar durante los próximos 5 o 10 años, pues bienvenido sea. Pero siempre, evidentemente, analizando y siendo consciente de que eso implica asumir una serie de riesgos que tenemos que ser conscientes de que el ciudadano lo conoce y, evidentemente, el propio sistema. Y para que haya turno para el debate, yo termino aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Está entrando alguna pregunta a través de Webex. Creo que se han suscitado. Creo que que tendremos que controlar el debate porque podemos estar mucho rato, si no. Son temas muy, muy apasionantes, ¿no? Una de las preguntas que surgió antes de que Óscar Arce comentara aquella transparencia sobre posible salida de ahorro que había estado embalsado. Os preguntaba si no habría un poco, más que haber, yo creo que lo que puede haber un reflejo, más que consecuencias sobre la desigualdad, ¿no? Pero quería hacer una pregunta abierta en este sentido. ¿Qué medida simboliza ese ahorro embalsado y la posible salida de esta crisis? Yo no lo veo tanto como un tema de clase, sino también como un tema generacional, ¿no? Creo que el COVID, el tema de los jóvenes preocupa mucho más. Su situación financiera, posibilidades, su relación con los bancos, su relación con la inversión. Bueno, dejo esa pregunta ahí abierta para quien quiera. Bueno, por alusiones, bueno, efectivamente, sobre la bolsa de ahorro, en primer lugar, señalar que las estimaciones de las que disponemos, y publicábamos un artículo hace varias semanas en el Banco de España, que venía básicamente a estimar ese ahorro que se ha producido como consecuencia de la pandemia, en buena medida ahorro forzoso, porque no hemos podido consumir determinados bienes y sobre todo servicios, en algo más de un 3% del Producto Interior Bruto, es decir, es una bolsa de ahorro significativa, ¿no? Es verdad que esa distribución del ahorro no es uniforme, no es igual por familias o por individuos, ¿no? Y lo que trataba de transmitir en uno de los gráficos es que aquellos hogares, aquellos individuos que tenían niveles de partida de renta más elevada han podido aumentar más su ahorro durante el periodo de la pandemia que aquellos que partían de una situación de renta más baja, ¿no? Esto no debe sorprendernos, ¿no? También sabemos que
esta crisis en particular está teniendo una incidencia muy desigual en relación a varias dimensiones, ¿no? Mucho más intensa en aquellos sectores, incluso en aquellas regiones geográficas, ¿no? Donde las industrias más dependientes de la interacción social son más relevantes, ¿no? Y esto en este caso en particular está dando lugar a que trabajadores, en muchos casos jóvenes, en muchos casos con un nivel de formación relativamente reducido, estén soportando un impacto particularmente intenso de la crisis, porque son este tipo de trabajadores los que son más frecuentes en este tipo de, llamémoslo, las industrias sociales, ¿no? Turismo, ocio, comercio, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la crisis, lo comentaba hace unos días también en una presentación sobre la situación económica financiera de las generaciones jóvenes, la crisis va a hacer más difícil, seguramente lo señalaba David antes también, ¿no? El panorama económico y financiero de los jóvenes, que ya no era bueno antes de esta crisis, ¿no? Y tenemos que estar preparados para identificar esos posibles aumentos indebidos del nivel de desigualdad, que ya era elevado en nuestro país antes de la crisis, por lo menos en comparativa internacional. Y estoy totalmente de acuerdo con David, que un énfasis fundamental en toda esta discusión de la desigualdad tiene que ver, y el énfasis se debe poner en esa dimensión intergeneracional, ¿eh? Y ya no por el tema del ahorro que se haya podido producir durante la crisis, menos intenso en los jóvenes que en otros colectivos, sino porque algunos de los principales problemas de los que adolece la economía española, muchos de los cuales, si no todos, ya estaban presentes antes de la pandemia, pues acaban repercutiendo de una manera particularmente dañina en la situación y en las perspectivas de los jóvenes, ¿no? Y no se trata solo del impacto de la crisis, se trata de un mercado de trabajo tremendamente dual que destruye empleo temporal masivamente cuando tenemos un shock adverso, empleo temporal que, como sabemos, afecta de una manera mucho más importante a las generaciones jóvenes, ¿no? Un sistema educativo que no produce, por ponerlo en términos suaves, no produce los mejores resultados o los resultados que nos gustaría en términos del nivel de capacitación y empleabilidad de nuestros jóvenes, ¿no? Por no mencionar elementos relativos al sistema de pensiones o la deuda pública, que bien señalaba David. Ese aumento de la deuda pública, pues hay que pensar que una parte importante del mismo lo acabarán pagando pues, los individuos más jóvenes e incluso individuos, generaciones que vengan detrás, ¿no? Problemas de acceso a la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que efectivamente es un tema, quizá no es el tema de hoy, pero es un tema para mí absolutamente central y lo va a ser más en cualquier debate sobre la economía española, ¿no? El asunto de la equidad intergeneracional y de los problemas ya importantes antes de la pandemia, pero que se han agudizado de las generaciones más jóvenes. Gusta más a esa siguiente generación, me pongo en el pellejo de una persona de 25 o de 30 años. Insisto, y yo sé que esto es tremendamente polémico y no creo que yo me caracterice por ser un economista heterodoxo, pero creo que esta vez sí es necesario que se genere esa inflación para aliviar la carga de la deuda de las siguientes generaciones. Y eso va a ser un elemento negativo para el ahorrador, pero en esos análisis que hacéis del incremento del ahorro no solo va por renta, sino va por edad. Si tuviésemos que hacer una segmentación, está claro que ese ahorro está en las generaciones mayores y les toca pagar de forma implícita o de forma indirecta parte, creo, de la factura. Y además, incentivar a que se conviertan en inversores. A mí es un dato, hay aproximadamente, no sé, 700.000, 800.000 millones de euros de liquidez en el sistema financiero, que creo que la responsabilidad es que eso se mueva y que eso se vaya a destinar a financiar el capital de las empresas, a financiar los fondos ajenos, la financiación ajena de las compañías, ¿no? Yo creo que es un debate interesante, insisto, sé que es polémico y yo también quiero provocar un poco, yéndome hacia el extremo, pero creo que tenemos que hablar de esa post-pandemia y el panorama que les dejamos a los jóvenes, ¿no? Me parece muy bien y siguiendo ya el hilo, está muy bien.
alguna rentabilidad en el futuro que tenga cierto interés o cierto nivel. Pero ojo, es decir, necesitamos algo que se está haciendo en los últimos años, pero es educación financiera. Es decir, es decir, a ver si dedicamos también a lo mejor los Next Generation EU para aumentar la digitalización financiera, ¿verdad? O la educación financiera en el ámbito de la digitalización. Porque ¿qué está pasando en los jóvenes? Pues los jóvenes tienen menos ahorros y quizás no han tenido la cultura financiera excesiva en muchos casos. Y está siendo los más jóvenes donde más están invirtiendo en productos de elevado riesgo, muy opacos y que por lo menos los economistas financieros tradicionales no entendemos muy bien, que son las criptomonedas. Es decir, eso ahora a casi nadie le parece preocupar mucho, pero yo creo que sí que tenemos que tenerlo de alguna manera en el horizonte, ¿no? Y es muy importante para que no se produzcan verdaderos cataclismos, ¿no? Que la gente pierda su dinero en invertir en algo así. Lo que tienen que aprender es a invertir en empresas, aunque sean empresas digitales o empresas con un gran potencial en lo que es la nueva economía, ¿no? Pero claro, no meterse quizás donde no debas, ¿no? Eso lleva tiempo, ¿eh? Es decir, ojalá diéramos ese salto para esa inversión de las empresas, que también deberían dar un salto para tener más capital propio y no depender, que lo han dado desde la crisis del 2008, pero que no dependan tanto de la deuda, ¿no? Es decir, es cambiar mucho, ¿eh? Estamos aumentando el nivel de exigencia a tanto a las personas como a las empresas en nuestro país. Hay un triple disparo que orienta una pregunta a cada uno de los tres, pensando a 6-12 meses vista. En el sentido, las tres preguntas van en la misma dirección, en posible gap que se pueda generar entre Estados Unidos y Europa, no solamente en crecimiento, sino más mirando en normalización financiera, ¿no? Si la normalización, si la queremos llamar así, llega a Estados Unidos antes. Si queremos hablar al revés, la pregunta para Santiago era si se puede generar un mayor gap, lo llaman de competitividad o de rentabilidad, y en la relación también con fintech, digitalización entre banca europea y banca norteamericana. Una pregunta también relacionada para David es si eso genera este efecto que está llamando un cambio de composición, si para los bancos va a haber un beneficio, que parecía que sí, pero va a ser más marcado para los americanos que para los europeos. Y a Oscar le preguntan, en general es una pregunta complicada, sobre un poco por el tipo de cambio también que puede pasar, ¿no? Toda esta presión que ha habido sobre el dólar y que ha resistido bien, y si eso puede generar también algún tipo de inestabilidad. Yo creo que la pandemia, también por la gestión que se ha hecho en Europa y en Estados Unidos, probablemente en Estados Unidos se hizo una gestión casi peor que la nuestra en lo que es el ámbito de la gestión de la pandemia, pero en vacunación nos han ganado de lejos. De hecho, yo creo que en Estados Unidos te puedes ir a vacunar prácticamente, es decir, las vacunas están disponibles, es decir, están pidiendo a la gente que vaya a vacunarse. Es decir, aquí estamos esperando de alguna manera como siempre nos ocurre, ¿no? Entonces, ese gap que ya había entre los dos, es decir, ya existía. Lo que lo ha hecho, lo que puede hacerlo es aún diferenciarlo más. Europa se ha puesto ha puesto encima de la mesa un instrumento potente, que es los fondos Next Generation, que yo creo que tienen suficiente capacidad para transformar y para que a lo mejor ese gap no sea tan grande, sobre todo para los países más afectados, pero también es cierto que hay que saber aprovecharlo bien. Es decir, se crearon esos fondos y España tenía esos proyectos ya preparados para 140.000 millones, o los puede tener en los próximos años. Es decir, entonces es que las cosas hay que prepararlas también, no es que te llegue solamente el maná. Entonces, dicho esto, como antes se comentaba entre rentas y edad, yo creo que la disparidad va a aumentar, y me temo que entre Estados Unidos, por salir antes de la vacunación, porque quizás la digitalización allí va mucho más por delante, etcétera, pues también va a ocurrir una cierta otra vez divergencia, salvo, es decir, sí que pongo una luz de esperanza, es que salvo que logremos que estos fondos Next Generation pues puedan realmente permitir que la economía europea, sobre todo los países más afectados por la COVID, pues puedan dar ese salto hacia esa mayor digitalización. Por el tema de la comparación del ciclo económico, financiero, monetario de Estados Unidos y de Europa, yo creo que es absolutamente claro que estamos en distintos puntos del ciclo económico, monetario y financiero en ambas orillas del Atlántico. Con el dato del primer trimestre de crecimiento de la semana pasada, quiero recordar, de Estados Unidos, pues la economía estadounidense prácticamente habría recuperado, le queda muy poquito para recuperar el nivel que tenía antes del COVID.
En la zona del euro, de acuerdo a las previsiones más recientes del personal del Banco Central Europeo de marzo de este año, si no recuerdo mal, no recuperaremos ese nivel hasta entrado ya el año 2022, ¿no? Esto nos da una idea de que realmente la velocidad, el dinamismo de la salida está siendo más notable en el caso estadounidense, ¿no? Estamos viendo también, y lo subrayaba antes, que el impacto de la mejora en las perspectivas y del anuncio de los paquetes fiscales en la inflación está siendo mucho más marcado en Estados Unidos que en la zona del euro. En ambos casos se ha producido ese aumento de las expectativas de inflación, más acusado en el corto plazo que en el largo plazo, pero de una manera mucho más clara en el caso de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en la zona del euro todavía tenemos que pensar, si acaso con más motivos, en que todavía estamos inmersos, tanto desde el punto de vista de la política presupuestaria como de la política monetaria. Yo creo que el gorro que nos tenemos que poner en estos momentos, y me temo que todavía durante algún tiempo, es el gorro de gestores de la crisis, más que de gestores de la salida de la crisis, ¿eh? Yo creo que sigue siendo, como decía antes, absolutamente esencial mantener una política monetaria absolutamente expansiva, y que los tesoros sigan manteniendo esas políticas fiscales expansivas, crecientemente focalizadas, pero claramente expansivas en el corto plazo. Y, por supuesto, implementar de la manera más ágil y eficaz posible los fondos Next Generation EU. Sobre la cuestión del tipo de cambio, David muy generosamente se ha ofrecido a abordarla, porque el tipo de cambio es para mí el concepto más escurridizo de los que manejamos normalmente en economía, variable difícil o imposible de anticipar. Yo simplemente diré que a mí me ha sorprendido hasta cierto punto esa estabilidad durante los últimos tiempos del tipo de cambio, dólar-euro, incluso esas apreciaciones puntuales que se producen a favor, entre comillas, del euro, en un contexto en el que la economía americana, como decía antes, está saliendo antes y de una manera mucho más rotunda de esta crisis, ¿no? Yo hubiera esperado una cierta apreciación del dólar más que del euro, lo cual viene a decir dos cosas: que es un concepto bastante complicado de anticipar, y posiblemente también dice algo sobre mi capacidad de previsión del tipo de cambio, ¿no? Y quizá la explicación que yo le encuentro a este resultado, para mí no del todo intuitivo, insisto, hubiera esperado una mayor depreciación del tipo de cambio del dólar, quizá tiene que ver con esa nueva estrategia de política monetaria de la Reserva Federal, que concede ese sesgo, digamos, expansivo a su política monetaria, al comprometerse a permitir que la inflación sea, durante un periodo determinado de tiempo, superior, aunque sea moderadamente solo superior al 2%, ¿no? Yo creo que ese sesgo que le introduce claramente expansivo a su política monetaria posiblemente esté permeando en la psique de los mercados financieros, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento que quizá debería ser también debidamente tenido en cuenta por parte del Banco Central Europeo en su trabajo actual de revisión de su propia estrategia de política monetaria. Pero seguro que David tiene una visión más afinada. Continúo un poco con tu argumento, porque es perfecto, y sí, como la salida de la crisis está siendo diferente por bloques. También yo lo comentaba antes, y también la propia China, ¿eh? Que también está teniendo un comportamiento diferencial respecto al resto de los bloques. Uno de los retos que tenemos a la hora de explicar fundamentos de economía financiera, y esto nos pasa, por ejemplo, en nuestros másteres de finanzas, claro, teóricamente el dólar es una moneda que debería tender a la depreciación si recurrimos a los fundamentos más teóricos. Tiene déficit por cuenta corriente, tiene un diferencial de inflación, tiene déficit público, bla, 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 bla. Pero Óscar, has dado con la clave. El crecimiento económico de aquella economía es absolutamente diferencial. El grado de atracción de capitales, y me da igual, bien sea inversión en cartera o bien sea inversión directa, es absolutamente diferencial. Pero es que además se produce un fenómeno curioso, y es que hoy un inversor como nosotros, que tenemos carteras diversificadas y con cierta exposición a renta variable, encontramos que el tipo de interés del bono americano a 10 años pues está en la zona del 1,70 versus el menos 0,20 de nuestro bono alemán. Y bueno, pues a igualdad de todo, ese diferencial de tipos de interés, pues nos lleva a colocar parte de nuestro dinero allí. Pero es que además, y aunque ahora los mercados están en calma, sí que tenemos miedo de que haya un repunte de volatilidad, de que haya alguna perturbación. Y lo que comprobamos es, cuando hay alguna perturbación,
el dólar ejerce de activo refugio. El dólar se tiende a apreciar. Y por tanto, insisto, aunque uno pudiese tener una serie de elementos de fundamentos, déficit por cuenta corriente, diferencial inflación, sobrevaloración del dólar, que explicarían que el dólar deba tender a la depreciación, lo que nos damos cuenta es que el atractivo relativo de la economía de Estados Unidos ha salido fortalecido absolutamente contra Europa y que además el dólar ejerce de activo refugio. Y en esas carteras en las que poco a poco vamos asumiendo más riesgo, encontramos que el dólar es un elemento de cobertura. Y dejadme solo que apunte, y he hablado antes de China y quiero volver a insistir, porque también cada vez hablamos más no solo de la segunda economía del mundo, sino de su propio mercado de divisas y de la situación por la que atraviesa el renminbi, que es una moneda que aquí se produce una circunstancia curiosa, y es que es una moneda de un país emergente que tiene un claro diferencial de tipos de interés contra el dólar o contra el euro, sin que haya una justificación de un diferencial de inflación. Porque que el real brasileño, que no sé, la lira turca tenga que pagar tipos de interés mucho más alto tiene sentido porque el diferencial de inflación es mucho más alto que aquí. Pero es que el diferencial de inflación de China no es significativo. Y es que además China tiene superávit en la balanza por cuenta corriente. Y además no pensamos que China sea un país que tenga que pagar una prima por riesgo de crédito ante el brutal nivel de reservas que tiene, ¿no? Y por tanto sí entendemos que el renminbi poco a poco va a ser una moneda que va a tender a la apreciación, ¿no? Bueno, consecuencias de esta crisis COVID que se plasman en los mercados de divisas y que termino con la conclusión que tú decías al principio, Óscar. Seguramente tratar de anticipar y modelizar el tipo de cambio seguramente sea la variable más difícil, porque no solo es difícil tener el modelo, sino que los modelos teóricos no funcionan, porque te dan señales que son justo las contrarias a las que luego vemos en la realidad, ¿no? Bueno, creo que hemos consumido un tiempo importante ya de intervenciones, por lo tanto, quería proponer una última pregunta, un poco corolario de varias que hemos recibido, con una intervención, si queréis, muy corta de cada uno, que viene a señalar hasta qué punto estamos tan pendientes de esta expansión fiscal que va a haber, ¿no?, que acompaña a la monetaria, hasta qué punto el sector privado y la financiación privada podrán acompañar con su propio impulso, ¿no? Bueno, hombre, que sería muy deseable, lógicamente, reforzar ese impulso en el ámbito privado. Primero porque muchos de los proyectos deberán estar en el ámbito privado y siempre es bueno, creo, que ahí también haya una participación privada, ¿no? Además, como hemos comentado los tres, vendrá bien que haya financiación privada y que se destine parte de ese ahorro a estos nuevos sectores, a estos nuevos proyectos que son los que queremos que sean palanca de futuro, el crecimiento de futuro, ¿no? Es decir, yo creo que eso sería lo deseable. Es decir, un proyecto solamente con dinero público yo creo que tiene mucho menos interés, muchas menos sinergias, mucha menos fuerza que si va acompañado de una colaboración público-privada. Entonces yo pienso que ojalá se pueda lograr y se puedan utilizar todas las capacidades también del sector financiero, que es buen evaluador de riesgo, el mejor evaluador de riesgo probablemente que tenemos y tiene también esa liquidez disponible. Bueno, muy poco que añadir. Estoy 100% de acuerdo con lo que acaba de decir Santiago, ¿no? Si estamos pensando en el contexto del programa europeo Next Generation EU, el sector privado, el sector público va a movilizar una cantidad muy grande de fondos. Esa solidaridad europea que hemos estado reclamando históricamente, yo creo que esta vez se ha puesto en valor de una forma absolutamente clara y palmaria, con ese hecho sin precedentes que es la emisión de un bono genuinamente europeo, o de un endeudamiento genuinamente europeo. Pero estoy contigo, Santiago, que esto no funcionaría como debe si no somos capaces de movilizar también una parte importante de recursos privados, ¿no? Yo soy un firme creyente de que la inversión pública tiene que jugar su papel, pero siempre tiene que ser un papel, digamos, en cierto modo subsidiario, en un doble sentido, ¿no? Como inversión que se centra en ámbitos donde no entraría la privada, porque a lo mejor no es rentable privadamente, pero sí lo es socialmente, y como un elemento catalizador de la propia inversión privada, ¿no? Pero en ambos casos yo creo que la parte del león inversora la debe asumir, no puede ser de otra manera, el sector privado, por las razones que tú señalabas, Santiago, porque
realmente la continuidad de estos proyectos estará mejor garantizada si los agentes privados se involucran en el diseño, ejecución y financiación de los mismos, y porque en muchos casos realmente el conocimiento sobre qué hay que invertir, cómo hay que invertir, etcétera, etcétera, lo tienen lógicamente los operadores privados, ¿no? Las empresas y los intermediarios financieros, ¿no? Yo espero que estos fondos europeos jueguen ese papel catalizador y puedan estimular un esfuerzo inversor, no solo público, que va a estar ahí, sino también privado significativo, ¿no? Y lo mismo, ojalá. Yo creo que se ha demostrado que la cooperación es lo mejor que puede existir entre lo público y lo privado. Si os transmito, si queréis, desde el lado de lo privado en lo que yo estoy y dialogo con los inversores, es que hay apetito por la inversión, es que la situación ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años, y vuelvo otra vez, el hecho de que el bono español a 10 años esté al 0,40, pues es que te lleva ahí, no queda mucho más remedio, y que para eso no solo hace falta esa educación financiera que comentábamos, sino también un mayor desarrollo de los mercados de capitales, es decir, vamos a tender hacia una financiarización de la economía que, una vez más, es copiar un poco lo que ha sucedido en Estados Unidos, ¿eh? Si lo que estamos pidiendo no es que nos lo estemos inventando aquí, sino que verdaderamente es copiar un modelo, el de Estados Unidos. Cuando uno analiza las claves de por qué a ellos les va mejor que a nosotros, hay muchas claves, pero aún así que entendemos que es el mayor desarrollo de su mercado de capital. Y solo dejadme una última línea, también muy de acuerdo en el Next Generation EU, que tiene que ser un punto de inflexión en la evolución de la economía europea, y no solo por lo que tiene que significar en términos de crecimiento, no solo por la apuesta hacia la digitalización, hacia la tecnología, pero sí también hacia la sostenibilidad, ¿eh? Y yo creo que esto es un punto en el que aquí sí Europa llevamos la delantera a Estados Unidos y a China, ¿no? Una mayor concienciación sobre esa sostenibilidad del medio ambiente, que hoy nos puede parecer que no es una ventaja competitiva, que es un lastre competitivo, pero puede darse la circunstancia de que, no lo sé, dentro de 5 o 10 años sea la gran ventaja competitiva, porque dentro de 5 o 10 años o eres una empresa y una economía sostenible o no tienes futuro, ¿no? Por lo tanto, ojalá en esto que Europa sí lleva la delantera se confirme dentro de 10 años que es la gran ventaja competitiva de nuestra economía respecto a Estados Unidos y Europa y a China, perdón, que hoy por hoy de momento me temo que post-COVID salimos peor parados económicamente. Pues nada, solo nos queda daros las gracias a los tres por vuestras magníficas intervenciones, y a todos los que nos han seguido en los canales de YouTube y de webs de Funcas, pues darles también las gracias y emplazarles a nuevos eventos. Muchas gracias.